Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hola a todos, ¿sufres de dolor de rodilla, pollo? Bueno, pues te cuesta flexionar seguramente. No te preocupes porque tenemos la solución perfecta para ti. En este vídeo que vamos a hacer en directo te voy a mostrar una serie de ejercicios súper efectivos para desinflamar y fortalecer tus rodillas. Vamos al lío. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Cómo estáis, chicos? ¿Todo bien? Hola, 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 hola. Espero que estéis bien. Bueno, como siempre os digo, chicos, sed todos bienvenidos un día más. Hoy vamos a hacer un directito que trata sobre rodillas inflamadas. ¿Qué vamos a ver? Pues unos ejercicios muy fáciles de seguir para todo tipo de personas, por decirlo de alguna manera, para todo tipo de edades. ¿Qué más? Van a ser unos consejos de experto. Claro, como yo soy fisioterapeuta, pues son consejos de experto, no son ejercicios de andar por casa, de me ha dicho mi primo que haga esto. No, no, esto es lo que digo yo todos los días en la clínica. Y además, vamos a tener unos resultados visibles, algo que si lo hacéis en muy poco tiempo vais a tener menos congestión de rodilla. Si tenéis la rodilla muy hinchada, ¿vale?, y no podéis doblarla. Eso es lo que nos viene hoy a traer este vídeo. ¿Por qué os traigo este vídeo, diréis? Bueno, pues chicos, he ido a La Rioja, a Nájera, a dar las vueltas a las fiestas que tienen allí. Primero hacen San Mateo y luego hacen San Pedro. Y allí se lo pasan muy bien, beben mucho vino, pero también hacen un ejercicio físico a la hora de bailar muy interesante que os invito a todos que veáis. Seguramente en el diario La Rioja tengáis fotos. Entonces se trata de ir agarrados, bailando y empujándose. Y yo he acabado con la rodilla tremendamente mal. Y en el directo de hoy digo, ¿por qué no hacemos un directo que nos hable de cuando no podéis doblar esa rodilla? Cuando tenéis mucho dolor y podéis doblar a lo mejor 90 grados, pero pasar ya más de 90 grados, emite dolor. ¿Dónde? Aquí, aquí, por detrás de la rodilla. Entonces, vamos a hacer lo que yo haría, en este caso me duele la rodilla, lo que yo haría en mi casa. Y lo primero de todo, chicos, es, estarse tranquilos, porque las inflamaciones de rodilla se suelen pasar si uno hace caso, si uno hace las cosas bien. Bueno, una de las cosas que os quiero enseñar, muy sencillas, es la palabra rice, reposo. Muchas veces decís, oye, me duele la rodilla, pero ¿puedo ir a jugar el partido de pádel? ¿Pero puedo ir a pasear? Bueno, un paseo suave me va bien, pero no andar durante 2 horas. Deambular por casa cuando uno tiene mucho dolor me vale, pero el dolor es una alerta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese dolor que es una alerta. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es tener control de la movilidad que vamos a hacer. Reposo, ¿de acuerdo? Reposo relativo. Otra cosa que tenemos que hacer, dentro de esa palabra de rice, hielo. Esto es un cold pack. Uy, va, que sale volando la tacita. Esto es un cold pack. Esto se mete en el congelador, ¿de acuerdo? También se puede hacer con unos guisantes congelados, como me decía el otro día el paciente. Tengo unos garbanzos congelados desde hace 3 años. ¿Los puedo sacar y me los puedo poner en la rodilla que me duele? Y digo, sí, perfectamente. Entonces, para que quede bien sujeto en la rodilla, ¿de acuerdo?, os voy a enseñar el vendaje que yo practico, que yo me hago cuando me duele la rodilla, en este caso. Entonces, esto se suele estar mucho más rígido porque está en hielo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros lo que voy a hacer, ¿vale? Con una venda de crepé, se llaman vendas de crepé porque son elásticas, tienen bandas rojas arriba y abajo, como estáis viendo, para que sean guías. Hacéis una primera pasada, sin tensión, muy importante. No queremos hacer ahora un vendaje en espiga, simplemente queremos poner el hielo durante 10-15 minutos. Damos 3 vueltas y nos vamos al primer punto, aquí. Una vez que hemos pasado por el primer punto, pondríamos el hielo y mirad, desde lo que es el ángulo de dentro hasta el ángulo de fuera por arriba. Estoy haciendo ahora mismo una X, desde el ángulo interno superior al ángulo externo inferior. ¿Veis cómo ha quedado una X? Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente subir directamente en tubo, y cuando llegamos aquí al final, que nos queda poco, estiramos de aquí
damos una vueltecita y enganchamos. No tiene que tener exceso de presión. Si tenemos mucha presión puede que el hielo nos haga daño. Es más, si estamos con este vendaje, lo bueno de este vendaje es que mirad, me puedo mover, puedo hacer los ejercicios que os voy a mostrar y podría llevar el vendaje haciendo cualquier tipo de movilidad. Así que este vendaje es una auténtica maravilla porque lo aguanta todo, ¿vale? Por eso os lo quería mostrar, que mucha gente se pone hielo con el trapo y no está cómodo, se le cae, va para un lado, va para el otro, y bueno, pues eso es un rollo. Entonces, reposo relativo, la pierna en alto, para estimular el retorno sanguíneo, bien, hielo, como acabáis de ver. Luego os enseñaré a hacer un vendaje que os va a venir muy bien para hacer todo lo que vamos a hacer, ¿eh? Después del hielo, nos quitaríamos la venda, podríamos volver a rellenar, a enrollar la venda, pero yo tengo otra aquí. Os quiero mostrar un vendaje que se hace en espiga para todos los dolores de rodilla. La rodilla puede doler porque sea un tendón, ¿de acuerdo? Porque tenga sinovitis, líquido dentro, porque sea la articulación, el menisco, una bursa, puede ser varias estructuras, pero la compresión, el reposo, la elevación, el hielo y la compresión es algo que le va a venir bien a cualquier tipo de articulación. Entonces, fijaros, os voy a mostrar un vendaje, el que yo me hago siempre que me duele la rodilla, ¿vale? Venga, vamos a hacer la fase de la compresión. Fijaros, esto es elástico y no hay que hacer mucha estiramiento y ponerlo, porque si no nos va a estrangular la rodilla. Si os ponéis el vendaje y es incómodo, lo que tenéis que hacer inmediatamente es quitarlo. Rehacéis lo que es la venda y empezáis otra vez, lo quitáis y lo hacéis despacito. Fijaros qué sencillo. Primero doy una vuelta de ancla, ¿vale? Y me lo pongo como la mitad del gemelo, ¿vale? Mitad del gemelo, lo estáis viendo. Y ahora lo que voy a hacer es, de dentro a fuera, sube en diagonal, de dentro a fuera, baja en diagonal. Y con estas guías que veis rojas, vamos a generar una espiga. Una espiga es, pues bueno, pues como el maíz, ¿no? Como el maíz, como el trigo. Vale, entonces, bueno, me voy a concentrar un poquito según lo voy haciendo. Y simplemente, ya veis que no tiro mucho, simplemente la reposo y la dejo, porque esto tiende a estrangular. ¿Veis la espiga cómo se está conformando en la línea anterior de mi rodilla? Pues esto va a hacer un efecto drenaje buenísimo, ¿de acuerdo? Sube, 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 y ahí tenemos nuestro vendaje de espiga. ¿Hasta dónde llegamos? Sin ningún miedo, hasta lo que es bien arriba del cuádriceps. Cuando lleguemos aquí y pensemos que se va a terminar la venda, damos una vuelta, dos, tiramos un poquito y la enganchamos. ¿Por qué? Porque es un vendaje que podemos cambiar varias veces, no lo vamos a dejar fijo. También podemos coger un poco de tape, un poco de pegamento, de pegamento, yo también, vaya, ¿cómo estamos hoy? Un poco de tape, un esparadrapo y ponerlo, que tengo por aquí, lo puedo coger, ponérmelo, pero como me voy a quitar ahora, pues dicho. Mirad cómo mola mi vendaje de espiga. ¿Veis cómo baja la espiga por la pierna? Esto es una maravilla. Y de movilidad, ¿de acuerdo? Podréis hacer los ejercicios que os voy a enseñar ahora sin ningún tipo de problema, porque aguanta de todo. Y esto, al hacer compresión, va a inhibir el dolor, ¿de acuerdo? La sensibilidad que nosotros tenemos al dolor con la compresión. Por eso cuando nos duele la tripa, hacemos esto, le metemos involuntariamente compresión y calor. Bueno, pues esto va a mantener el efecto de retorno, nos va a ayudar. Lo último que haríamos es la elevación. Bueno, la elevación, como hemos dicho, básicamente es estar tumbados en casa. Podéis poner una sillita, podéis poner una espaldera, podéis poner lo que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Tumbados en casa, con la pierna elevada, así. Esta es la manera de descansar con una pierna. ¿Para qué? Para que esté por encima del corazón y el retorno venoso venga hacia nosotros. Esta es la parte más sencilla. El hielo lo podéis poner cada 3-4 horas perfectamente. El vendaje podéis llevarlo. ¿Podéis poner el hielo encima del vendaje? Sí, pero va a llegar menos. Ya que estás con dolor de rodilla y estás en casa quieto sin tal, lo que sería ahora es cogerlo
rehacer el vendaje, volverlo a enrollar y ponértelo luego, ¿de acuerdo? Pero este vendaje lo podemos llevar fácilmente todo el día, e incluso se pueden llevar durante días para que, bueno, la inflamación vaya mejor. Estoy seguro que muchos de vosotros, a la hora de hacer este vendaje, vais a decir, joder, pues es que es complicado, es que hasta cierto punto es difícil. Según vas haciendo vendajes de estos a ti mismo, cada vez tienes más habilidad y no hay ningún tipo de problema en que te salga un poquito patata o que te apriete mucho y lo tengas que quitar, porque lo que no puedes hacer es que los dedos de los pies se te pongan morados o sentir que la circulación no pasa bien, ¿de acuerdo? Y eso serían cosas que tendríamos que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Mira, así es como consigue enrollar una venda en menos de un minuto un profesional. Cronometrarme si queréis, ya voy por la mitad. Esas son las rice, que se llama, y la gente dirá, joder, pues eso de rice, la I, eso lleva H, es hielo. Bueno, es que se dice en inglés, ¿no? Entonces, reposo, hielo, compresión, como os he enseñado, y elevación, como os he dicho. Algo, creerme, tremendamente importante cuando nuestra rodilla está sometida, por ejemplo, a una sinovitis, que es la inflamación de la rodilla. Dentro tenemos una cápsula, ¿vale? Y hay un líquido, que se llama líquido sinovial. Cuando hay aumento de ese líquido, no puedes flexionar la rodilla porque hay demasiado volumen en la cápsula. Ese líquido se genera cuando la rodilla siente impacto, agresión, demasiado roce, empieza a generar más líquido para hacer un efecto airbag, un efecto como cuando vamos en el coche y ¡boom!, salta el airbag porque nos hemos dado un golpe. Pues lo que intenta es que no choquen tanto las estructuras que están en la rodilla, por eso genera mucho líquido. Pierdes lo que es flexión, pero ganas en amortiguación. Es un efecto fisiológico que hace la rodilla siempre que se siente agredida. Si soléis tener las rodillas inflamadas, tenéis que ir a un fisioterapeuta, tenéis que ir al doctor, tenéis que hacer pruebas como una resonancia, como una radiografía, como una visualización de cómo está de elástica esa rodilla, por si hay algún ligamento o un menisco que está fallando. Yo, como te digo, hoy te quiero traer de una manera relativamente rápida cómo podemos ayudar ya al dolor de rodilla, porque yo estoy sufriendo un dolor de rodilla, quizás por beber demasiado vino ahí en La Rioja, la Nájera, y hacer el bestia y beber zurracapote, que el que sea de España y haya ido por La Rioja seguramente sepa de lo que le estoy hablando, y si no, os invito. Más cositas, chicos. Vamos a hablar del masaje, Los masajes siempre nos ayudan a aumentar la circulación. Cuando algo está inflamado y somos respetuosos con la zona y damos un masaje, aumentamos la circulación, rebajamos la sensación de dolor. Entonces, un masaje muy sencillo que podéis hacer es en la musculatura por debajo de la rodilla, en la musculatura por encima de la rodilla y un poquito por mi rodilla, ¿de acuerdo? Tocándola por dentro, tocándola por fuera, de la siguiente manera. Mirad, ya sabéis que yo siempre me apoyo en cremas de calidad, porque aquí en Physiolution solo entran cosas de calidad. Un poquito de crema, Physiocrem, para notar alivio instantáneo, preparar músculos y ligamentos. Frotamos un poquito y mirad qué sencillo. Empezamos con una técnica de arriba abajo, cogemos nuestro gemelo, la mano en embudito y vamos tirando aquí hacia nosotros. Con mucho cariño, con mucho tacto. Lo estoy haciendo a la derecha, tenéis las dos, toca hacernos los dos, chicos. Entonces, para esto vamos a utilizar un minuto. Mis manos bajan muy suave y hacen un efecto de cierre, de embudo, un poquito más fuerte para aumentar la circulación hacia arriba, ¿de acuerdo? Eso es. Circulación hacia arriba. Vamos ahí despacito. Me he dejado una butaquita aquí al lado, que quiero coger ahora, para seguir con el masaje del gemelo. Una vez que hemos hecho un minuto esta estrategia, hasta bien arriba, las arterias y las venas principales vienen por aquí, por dentro de la pierna, y hay que estimularlas bien el retorno. No tengáis miedo en apretar bien con las manitas sin haceros daño. Por supuesto, si pasáis por la rodilla y hay dolor, menos presión. Por delante, por detrás, ¿vale? Vamos cogiendo y que quede toda la pierna afectada. Bien, movidita. Vamos a coger esta sillita un segundo, eso es, y mirad,
Muy sencillo si cogéis 2 sillas para lo que es el masaje. Mirad, cogemos un poquito más de crema y mirad qué bien accedo ahora a mi gemelo. ¿Veis lo que os digo? Qué bien, qué cómodo estoy aquí, ya no estoy ahí amarrado. Vamos a coger otro poquito más de crema y mirad, masaje de gemelo. ¿Por qué gemelo? ¿Por qué masajeamos el gemelo? Porque es fundamental, cuando tenemos una estructura como es la rodilla, soltar la musculatura que gobierna la rodilla. Si estuviésemos tratando un codo, pues trabajaríamos la musculatura de arriba y de abajo por debajo y por encima del codo. Mirad, la primera técnica que vamos a utilizar es llevando las manos hacia nosotros, como si estuviésemos recogiendo una soga, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, aquí, eso es, nos metemos un poquito, profundizando, mirad cómo entra mi mano, podemos ganchearla un poquito y con cariño. Bueno, ya veo que me estáis dando ahí mucho apoyo y hasta pequeñas donaciones, que Dios os las pague, claro que sí. Así hacemos más vídeos y así luego leemos comentarios y vamos haciendo una comunidad fuerte, con ganas de conocimiento y con soluciones al dolor de rodilla, de hombro, de codo, lo que me pidáis. Vamos aquí dándole, ¿vale? Mirad ahora lo que estoy haciendo. Junto manos por detrás y tiro. Me ayudo con mis 2 brazos para tirar, ¿vale? Eso es, perfecto. Perfecto, vamos tirando hacia nosotros, hacemos fuerza, encajamos y con los brazos, con la mollita, tiramos hacia nosotros. Un efecto de drenaje de pierna tremendamente bueno. Y tú dirás, Víctor, si es la rodilla lo que me duele, ¿qué me estás contando? Confía, 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 porque puede ser que el gemelo sea el causante de tu dolor de rodilla. Por eso estamos revisando todos. También me viene muy bien la silla para trabajar toda la zona de tibiales. Toda esta zona de aquí adelante es la zona de tibiales y peroneos. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente con la mano ir gancheando, como si tuviésemos que arañar, como si fuéramos un gato que tiene que arañar. Esta técnica viene muy bien porque es complicado meter el talón de la mano, es complicado venirse aquí, aunque se puede hacer, ¿de acuerdo? Este movimiento con los deditos lo podemos ir haciendo siempre pasadas suaves hacia abajo, fuertes hacia arriba, suave hacia abajo, fuerte hacia arriba. Entonces me gusta mucho este gancheo. Incluso podemos juntar las 2 manos con deditos reforzados y acá, ahí, arriba. Venga, sin miedo, que molesta un poco. Aguántate, que a lo mejor es el músculo afecto y te va a venir tremendamente bien soltarlo. Estrategia, la del inicio, 1-2 minutos, 1-2 minutos, nos podemos ir a 3 y por delante 1-2 minutos, nos podemos ir también a 3. Te lo estoy diciendo para que no se eternice. Si encontrases un músculo diana, quiere decir, yo ahora me toco aquí arriba y me duele mucho más que aquí y que por detrás, hay que trabajar ese músculo diana, porque es lo que te está dando el problema de rodilla, ¿vale? Entonces no os preocupéis, que la estrategia no tiene fallas, es lo que hago yo y lo que les recomiendo a los pacientes, así que no os preocupéis, que si lo hacéis vais a encontraros mucho mejor. Mirad, llegamos a la rodilla. Sí, lo voy a hacer, debería de haber saltado el músculo, pero vamos a llegar a la rodilla. ¿Cómo se masajea una rodilla que tiene dolor? Con mucho cariño y mucho respeto. Si nosotros tenemos mucho dolor, una escala del 1 al 10, un 8, un 9, y friccionamos mucho la zona generando más dolor, vamos a tener más inflamación. Entonces, como no sabemos bien lo que tenemos, tienes que venirte a mi clínica a verlo, o tienes que directamente ir al médico a que te diagnostique. Vamos a hacerlo con cariño, ¿vale? Cogemos un poquito de crema, como habéis visto, frotamos. Cariño, por favor. Y lo que vamos a hacer es mirar. Masajeo por delante con las manos, me vengo por detrás. Estoy haciendo este gesto para que lo veáis bien, ¿vale? ¿Sabes a lo que me recuerda esto? Un poco como cuando nadamos a braza, pues es un poco... Ahí, eso es. Ese es el movimiento que quiero que hagáis. Voy para adelante, me vengo por atrás. Muchas veces no se ven las manos en los masajes y me decís, joder, Víctor, es que no lo veo bien. No te lo puedo mostrar mejor. O me pongo cámaras en los dedos o no te lo puedo mostrar mejor. Mirar cómo bajo por mi rodilla un poquito y recupero por detrás. Y dirás, ¿por qué bajas por delante y por qué bajas por detrás? Porque por detrás está el paquete vasculonervioso y ahí es donde más tenemos capacidad de drenar. Como digo, es algo cuando tenemos una sinovitis, esto va tremendamente bien. Bueno, ¿qué podemos hacer más también? Efecto embudo por dentro. Juntamos manitas
y tiramos, efecto embudo, focalizando adelante, atrás y medialmente en la rodilla. ¿Qué podemos hacer a continuación cuando llevemos un minutito? Hacer efecto embudo por fuera. Eso es. Cogemos, agarramos, efecto embudo de llave de... y por fuera. Eso es. Otra cosa que nos puede ayudar muchísimo de rodilla, que tenemos que verlo, es la movilización de la rótula. La rótula es esta tortuguita que está encima de la rodilla. Esta es la rodilla y la rótula se mueve por aquí entre la tibia y entre lo que es el fémur, ¿de acuerdo? Y la tibia. Se mueve por encima, como si fuera una vagoneta de tren. Entonces, lo que vamos a hacer con mucho cariño y cogiendo, lo voy a poner aquí, deberíais de estar en algo y relajar un poco la pierna. Si tenéis tensión, si conseguís tensión, la rótula no se mueve a ningún lado. Mirad, con mucho cuidado, con mucho mimo, como si fuese una persona a la que invitáis a bailar, no te acercas y le dices, ¡ah, vamos a bailar! No, no, le coges la rótula, le dices con cariño, oye, venga, arriba y abajo, suavecito, despacito, claro, eso es, muy despacito. Y esto te va a liberar que no te lo puedes ni imaginar porque haces una movilización de la sinovial, de ese líquido que os he contado aquí en la rodilla, que es alucinante. Luego vamos a jugar, ¿de acuerdo?, a hacer esto con la rótula. ¿Veis con los dedos? Antes hemos hecho esto, pero muy despacito, con 2 deditos, como si queréis con 3 deditos, así. Ahora lo que vamos a hacer es jugar a hacer de izquierda a derecha. Muy suavecito. Mirad qué poco se mueve, ¿eh? Y lo bien que viene esto. No os lo podéis imaginar. Maravilloso. Y solo tenemos que mover la vagoneta. Adelante y atrás, izquierda a derecha. Movimiento pasivo de la rótula durante un minuto. Podríamos hacerlo, fijaros, con una mano, si tenéis maña, si tenéis habilidad, si no, con las dos, o si no, directamente con toda la mano, como estáis viendo. Bueno, para terminar, podéis terminar un minutito, como hemos hecho antes, volviendo a coger la pierna y frotándola. ¿Que nos duele un poco más por dentro? Podemos frotar en círculo un poquito más por dentro. ¿Que nos duele un poquito más por fuera? Por fuera. Si es más anterior, podéis incluso reforzar las dos. Y si es posterior, podéis hacer unas pasadas de manos reforzadas, ¿vale? Para terminar con el bloque de la rodilla. ¿Qué nos quedaría? Cuádriceps, aducción e isquiotibial. Bueno, son musculaturas muy largas, muy poderosas, digo cuádriceps, pero por aquí viene el sartorio, digo aductores, grupo de aductores, con semitendinoso, semimembranoso, que se mezclan aquí. A ver, entenderme, para que nos entendamos todos. Algo tan sencillo como... Empezamos por el cuádriceps. Cremita de Calité, cuádriceps relajado. Y mirad, qué sencillo. Podéis trabajar las dos si queréis, ¿vale? Muy sencillo. Baja la mano suave, sube un poquito más fuerte. Eso. Y joder, ¿cómo me duele más el derecho que el izquierdo? Y el caso es que me tengo la rodilla peor, la derecha que la izquierda. ¡Ay, amigo! Ahí está el problema. Ahí ya vas aprendiendo tú mismo de tu cuerpo y sabiendo que ese es el problema. Lo que tienes que conseguir es quitar ese dolor de ese músculo para que no te duela la rodilla, ¿vale? Una vez que llevemos 2 minutos, es una musculatura muy larga, muy potente, viene de la cresta ilíaca, salta lo que es biarticular, el músculo del cuádriceps, sartorio, viene por aquí, bueno, masajeamos 2 minutitos y luego fijaros lo que podemos hacer, ¿eh? Os digo 2 estrategias y vamos saltando. Cogemos con las 2 manos, y mirad, me apoyo, vuelvo, junto manos, me apoyo, me deslizo fuerte con todo mi peso de la mano, agarro y tiro hacia mí. Eso es. Buen masaje de cuádriceps. Y estoy tocando ya aductor y músculos que vienen por fuera de la pierna que nos ayudan a hacer una apertura en abducción. Eso es, mirad. Bajo. Hay 1000 técnicas de masaje de cuádriceps, 1000 técnicas. Con esta, esa primera que te he enseñado, y esta vas que te matas. Puedes utilizar una técnica nudillar. Coges los pulgares, fijaros. Me cojo los 2 pulgares. Y ¡buah! Esto es una maravilla. Y mirad, y aductor también estoy tratando. Y vais haciendo pasaditas. Esto es una maravilla, ¿por qué? Porque de golpe y porrazo tenéis 8 puntos de actuación, 8 puntos que drenan y que masajean. Maravilloso. Y subes y bajas.
y venga, y esto sí que es una técnica tremendamente potente. En el aductor, como habéis visto, podríamos también empezar a hacer con la mano y luego una técnica nudillar. Una técnica nudillar, ya os he enseñado esta, hagamos una de estabilización. Cierro el puño, estabilizo, mirad, hago así y mirad, esta mano estabiliza, yo no me caigo así, ¿verdad? ¿Lo estáis viendo? Yo aquí, oye, pues puedo estar así cómodo, pues mirad lo que hace esta, se agarra, como cuando me agarra a mi hija la mano, que me agarra el dedo, lo mismo, te agarras y mirad, se cuelga y esta estabiliza y esta hace fuerza, trabajo de aductor tremendamente fuerte, bueno y positivo, ¿vale? Para trabajar la parte externa, tan sencillo como volver a empezar a mover durante 2 minutitos y también podemos hacer una técnica nudillar. Fijaros, ahora vamos a cambiar este agarre por este agarre. Hola, buenos días, señora. Hacemos así y mirad, estabilizo y le voy dando. Esta mano me ayuda a estabilizar, esta es la que hace fuerza. Estas técnicas, pues bueno, cada uno se las amolda un poquito como puede. Yo, pues como no tenía alguien que me diese masajes, pues lo que hacía era dármelos yo. Entonces, al final, son técnicas que me vienen tremendamente bien, ¿vale? Y voy clavando todo el rato nudillos, 4 puntos de actuación, subiendo y bajando, ¿de acuerdo? Durante los 2 minutos. Por último, musculatura isquiotibial. Isquiotibial, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral. Bueno, vamos a hacer algo sencillo. Manos aquí, como hemos hecho con gemelo, cogiendo la soga, ahí, porque es muy difícil tratarse la zona de atrás, y la zona glútea también habría que tratarla, ¿vale? Entonces empezamos cogiendo la soga, vamos, subiendo la cuerda del barco. Me imagino estar en un barco atunero y tener que subir una cuerda de estas que son así de grandes, pues ahí. Nos dejamos caer hacia atrás, incluso para que el cuerpo nos ayude a realizar el masaje. Una vez que hemos hecho este masaje, podemos hacer esto, para hacer pasadas. Una por fuera, una por dentro, una por el medio, otra por fuera. Una por dentro, una por el medio y otra por fuera. Yo que tengo flexibilidad, pues todo cojonudo, ¿no? Perdonad la expresión, pero el que no pueda, pues se apoya aquí y despacito. Y el que no pueda masajear 2-3 minutos suave con la mano y luego adaptar las estrategias que estoy diciendo, siempre me decís, oye Víctor, ¿y puedo utilizar una pistola de masaje? Pues sí, os lo voy a enseñar en el cuádriceps, pero sería igual por todos los músculos que hemos trabajado. Estas pistolas ahora las consigues en cualquier ladito. Le vamos a dar un poquito de energía, ¿de acuerdo? Ahí estamos, y mirad, de origen a inserción, vamos a hacer pasadas, vamos a hacer 3 pasadas, 3 líneas de pasada. ¿Veis mis 3 deditos? Arrancamos de aquí, llegamos hasta lo que es la rótula que hemos movilizado, pero no nos metemos dentro, porque mirad lo que hace la máquina cuando choca con un hueso. Se va para todos los lados y mirad cómo suena. Y eso es negativo. Golpear con algo duro, genera mucha inflamación. Entonces, vais subiendo esas 3 haces, bajas por uno, te metes por otro. Podríais continuar con el aductor. He dicho que no me iba a meter más allá del cuádriceps, pero veis que me enrollo y también me meto con el aductor. Pistolita. Nada de dar en zonas donde duela, nada de dar en zonas de hueso. ¿Por qué hace esto? ¿Vale? Esto no es positivo. Zonas blanditas, suaves. ¿Durante cuánto? Cada segmento se puede trabajar entre 3-5 minutos. ¡Qué maravilla! ¿Ves? Yo tengo dolor de rodilla porque tengo el tensor de la fascia lata bastante tocado. Me estoy dando cuenta ahora mismo. Esto me está dando un placer. Madre mía, encima que hago un vídeo aquí dándome un tratamiento. Esto es una maravilla. ¿Vale? Vais subiendo. ¿Que encontréis un puntito de dolor? Me quedo ahí haciendo unos pequeños círculos para descongestionar la zona. ¿Y cuánto tiempo? Como os he dicho, 3-5 minutos. ¿Dónde? En el gemelo. Pues te pones en el gemelo, le das por aquí, te pones cómodo. En la parte del tibial, te pones por aquí, le das. En la parte de isquiotibial, ya lo habéis visto. La opción de la pistola de masaje es algo que muchos de vosotros me preguntáis, por eso lo meto en el vídeo. Y sé que muchos de vosotros no tenéis. Pero bueno, eso no quiere decir que para cuidaros en vuestro próximo cumpleaños no os pidáis una pistola de masaje. ¿A que sí, pollo? Acaba de decir que sí, así que atender al pollo.
Eso es, lo vamos a poner por aquí. Bueno, espero que te esté gustando este vídeo para quitarte un dolor de rodilla. Nos quedan 4 cositas que podéis hacer a diario. Yo me estoy enrollando un poco, pero porque me gusta enrollar, me gusta que tengáis muchos datos. Venga, seguimos ahora con unos ejercicios muy diseñados para aliviar la inflamación de la rodilla, que se van a tener que hacer sin dolor. Vamos a ello. Ya tenemos aquí la mesita fuera, como veis, mis amigas las toallas, siempre a mi lado. Retiramos y nos vamos a ir contra una pared. Sí, sí, como oís, contra una pared. Y es algo tan sencillo como esto. Aquí apoyadito, vamos a poner las piernas encima de la pared, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer ejercicio es algo tan sencillo como mover los pies, ¿vale? Mover los pies contra la pared. Los levanto así un poco para que lo veáis bien, que haga buen contraste. ¿Qué vamos a conseguir? Hacer este ejercicio durante un minuto. Vamos a movilizar literalmente la musculatura, que va a hacer un efecto de bombeo que va a ayudar a que la rodilla inflamada esté menos inflamada por gravedad y por contracción muscular. Entonces, un minutito, relajado, manos a los lados, moviendo los pies a un ritmo suave, a un ritmo lento, sin volvernos locos, despacito, para recuperar el dolor de rodilla. Y diréis, ¿lo hago con las dos? Hazlo con las dos, no lo hagas solo con uno, hazlo con las dos. Créeme, activas la circulación y te va a venir tremendamente bien. Una vez que estamos aquí, lo que vamos a jugar simplemente, poniendo las manos hacia adelante, como si nos fuésemos a caer, las quiero aquí puestas, quiero ver hasta dónde podéis flexionar en este momento la rodilla. Si antes tenías dolor aquí, te aseguro que con todo lo que hemos hecho ya puedes bajar hasta aquí. Entonces lo que quiero es que directamente veáis la sana hasta dónde llega y la mala hasta dónde llega. Y quiero que hagáis este movimiento durante un minuto, porque también estáis favoreciendo contraer musculatura de la cadera, musculatura de la pierna, que te va a ayudar a drenar todo ese, efecto de inflamación, ¿vale? Se me corta media cabeza aquí, ¿eh? Estoy viendo que no he hecho bien el plano y se está cortando media cabeza. Bueno, lo importante ahora es la rodilla, ¿vale? Vamos a hacer un minutito este ejercicio que os viene tremendamente bien, chicos. Recordad, dejadme comentarios que luego echamos una leída, y si lo veis que esto ya se ha pasado y se queda grabado, poned un comentario, que contestamos a muchos, que no me gusta mucho contestar comentarios, me lo paso muy bien. Venga, después de hacer este ejercicio, vamos a hacer algo muy sencillo, que es apoyo la punta de los pies y mirar, como si me quisiese levantar. ¿Veis cómo se marca aquí una línea? Estoy activando mi gemelo, estoy activando mi sóleo. Entonces, lo que quiero es que activéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, relajéis. Y así lo hagáis durante un minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siempre sin dolor. Esta contracción lo que nos va a ayudar es a generar ese efecto de descongestión en nuestra rodilla por contracción isométrica. La contracción isométrica libera hormonalmente en nuestro torrente sanguíneo hormonas que están alojadas en nuestro cuerpo para que las cosas duelan menos. Ya estamos notando el efecto positivo de la crema que nos hemos echado, que va muy bien. El efecto positivo de haber dado un masaje en la musculatura, en la propia articulación. Ya hemos hecho una movilidad. Ahora estamos haciendo una contracción. Esto tiene que ir a mejor, seguro, ¿de acuerdo? Vamos a poner los pies ahora estirados para hacer el último ejercicio de contracción, y es tan sencillo como una posición súper cómoda, contraer los cuádriceps, ya que los cuádriceps son los músculos más grandes de las piernas. Va a hacer un efecto de drenaje tremendo y nos va a ayudar a aliviar esa hinchazón de rodilla. Ojo, los dedos apuntan hacia mí, vienen hacia mí y reclutamos la musculatura. Espero que se marque un poco, cada vez tengo menos músculo en la pierna. Lo que quiero hacer con esto, como digo, es que no haya dolor y se produzca una contracción isométrica. Contracción sin movilidad. Contraemos 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Contraemos 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. ¿Te puedes ir a 10 segundos? Por supuestísimo que sí que te puedes ir a 10 segundos, ¿de acuerdo? Pero sin dolor, muy importante. Vamos a hacer otra vez otra secuencia, pies relajados, vienen hacia mí,
reclutáis la musculatura, 1, 2, 3, 4, 5, relajáis otra vez, y otra vez, dedos relajados, dedos hacia mí, reclutamos musculatura, 1, 2, 3, 4, 5. Maravilloso estos ejercicios que os estoy proponiendo. Maravilloso, ¿por qué? Porque las rodillas les va tremendamente bien realizar estos ejercicios, estas cositas para cuidarnos. Por último, he dejado unos ejercicios de estiramiento que son básicos. Tenemos un vídeo en el canal que habla de cómo hacer una cosa que te alivie el dolor de rodilla en 1 minuto. Bien, os lo voy a explicar ahora, cómo en tan solo prácticamente 1 minuto puedes aliviar el dolor de tu rodilla. Y eso lo hacemos estirando 3 grupos musculares en tan solo 20 segundos cada uno. Sería de la siguiente manera. Vamos a estirar el gemelo, vamos a apoyarnos contra la pared sin levantar el talón, ¿vale? El talón no se puede levantar, nos dejamos caer hacia adelante. 20 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inmediatamente con la mano en la pared vamos a coger nuestro tobillo y vamos a tirar hacia nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rápido y corriendo, que esto es en 1 minuto y os he prometido que era en 1 minuto. Vamos a coger una silla y vamos a poner el talón. Vamos a bajar sin flexionar la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En esta secuencia has estirado la musculatura más influyente en la rodilla. Sí, hemos dejado fuera aducción y hemos dejado fuera la abducción, que llega a la rodilla y bueno, vale. Pero haciendo esto vas a notar un alivio inmediato. Y si todo esto que te estoy diciendo, el hielo lo haces varias veces al día, los ejercicios los haces 2 veces al día, vas con tu vendaje, vas a estar mejor de tu dolor de rodilla antes o después, acude a tu médico, acude a tu fisioterapeuta de confianza, vente a verme con una cita online si no vives en Madrid y si no, a mis 3 centros que tenemos en Madrid, junto a un equipo de profesionales extraordinarios, casi cabe, bueno, no, mejor que yo, no, me lo puedo afirmar. Yo soy simplemente, bueno, pues un pequeño fisioterapeuta con inquietudes audiovisuales. Vamos a hacer un vendaje, si os parece bien, si os parece bien, de cómo realizamos el vendaje en espiga, que me parece muy interesante para que podáis practicarlo en casa, ¿de acuerdo? Y mientras tanto, pues os voy a contar preguntas más frecuentes que hacen mis pacientes cuando tienen una inflamación de rodilla, no pueden flexionar la rodilla, ¿no? Y una de las preguntas que más me hacen es la pregunta del millón, que digo, ¿qué hacer si me duele la rodilla al doblarla? Pues básicamente lo que os acabo de explicar: reposo, hielo, compresión y me dejo una reposo, hielo, compresión y elevación, dejar la pierna por encima del corazón. Disculpad que me ha dado un pequeño flush. Realizar los ejercicios que os acabo de enseñar, siempre sin dolor, queriéndose, movilizando, masajito, suavecito, que no se te da bien el primer día, no te preocupes, ya saldrá. Y, como os digo, hacerlo con cariño, no os hagáis un vendaje muy fuerte que os estrangula la rodilla, no hagáis ejercicios de fuerza, ¡guau, es que me duele un poco, tal! Que no, que el dolor es una alarma, que se lo digo a cientos de pacientes, no luchéis contra el dolor. ¿Me duele un poco? ¿Puedo ir a jugar el partido de pádel de fútbol? No, el dolor hay que escucharlo. Si tú no lo escuchas, al final vas a acabar de lesionarte. Entonces, como os digo, os va a ayudar a eliminar la inflamación todos los ejercicios que os he propuesto. Vendaje en espiga, venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el vendajito en espiga. Ahí lo tengo, ahí veis la pierna bien, ¿vale? Vamos a hacer un ancla, que se habla, a mitad de la tibia. Esto es una venda de 10 metros, ¿vale? Primero que hemos hecho el ancla, mirar, de dentro a fuera, subo en diagonal,
de dentro a afuera, bajo en diagonal. Y ya me voy fijando en las espigas. ¿Cómo tengo que dejar las líneas rojas haciendo una espiga y reforzando esas espigas que no se separen más de 2-3 centímetros, porque si no pierde el efecto de drenaje, de compresión? Incluso mirad qué truquito, si se queda muy abajo, podéis con este dedito, ajustáis y vais tirando ahí. Eso es. Con cariño, esto tiene que salir fluidito, si vais muy despacio a lo mejor no os sale, tenéis que ir, como digo, fluido como voy yo, para que no penséis mucho y simplemente visualmente consigáis la espiga. Y mirad qué vendaje más bonito, me encanta este vendaje, me gusta mucho, cuando se lo practico a la gente me recuerda cuando estaba en clase practicándolos con mis amigos de universidad y se me enternezca, se me pone el corazón, pues eso, mirad qué bonita la espiga. Todo esto va a hacer que drene la pierna, ¿de acuerdo? Que vaya la pierna muy protegidita. Podemos estar todo el día con este vendaje, por supuestísimo. Dormir con él, más complicado, porque cuando te duermes no hay contracción muscular, nos relajamos mucho y lo que va a hacer la espiga es cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, y al no ser que te lo ponga un fisio o un médico, yo te diría que no duermas con un vendaje. Otra cosa que os quería comentar, ¿cuánto tiempo puede durar una rodilla inflamada? A ver, chatos, queridos pollos míos, si uno no sabe lo que tiene en la rodilla, si uno no sabe lo que tiene en el banco, no sabe lo que puede comprar. Si uno no sabe lo que tiene dentro de la rodilla y qué le ha pasado, no sabe cuándo se va a recuperar. Si es algo que se ha dado un golpe, bueno, pues una semana, 2 semanas, una tendinitis bien llevada, 1 semana, 2 semanas, una tendinitis muy fuerte nos puede durar 1 mes, mes y medio, porque nos hemos pasado. Tenemos un menisco desgarrado, nos vamos a 1 mes, 2 meses, depende si les hace una cirugía o no se hace una cirugía, recuperaciones de hasta 2 y 3 meses. Tenemos un ligamento roto, tenemos artrosis, tenemos degeneración del cartílago, procesos crónicos que nos van a acompañar toda la vida y solo se va a solventar si tenemos la pierna fuerte, así no se nos inflama de vez en cuando, pero está controlado. Entonces, puede ir desde 1 semana, 2 semanas, a 3, 6 meses, 8 meses, 1 año, o estar toda la vida con nosotros porque no le hacemos ni caso a la rodilla, nos pide que tengamos fuerza y equilibrio, no se lo damos y siempre estamos subiendo y bajando escaleras con dolor. Entonces, ¿cuánto tiempo? Bien, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú me dices el número del euromillón, de la lotería, y yo te digo cuánto tiempo te va a durar tu dolor de rodilla. Bien, dejármelo en comentario, me dejáis el número que va a tocar del euromillón, y yo te digo cuánto va a durar tu dolor de rodilla sin mirarlo. Bueno, chicos, por último, no sé si quiero que revisemos algún elemento de lo que hayamos hablado, dejarlo en comentarios, por favor, y lo comentamos. Y lo que quiero que entendáis mucho es que si el dolor no cesa, hay que ir al médico. Muy importante. Por último, que lo tenía apuntado, pregunta también del millón, y ya la he dicho varias veces, si me duele la rodilla, ¿puedo irme a pasear? No, si cada vez que das un paso te duele. Si me duele la rodilla, ¿me puedo ir a bailar? ¿Me puedo ir a jugar un partido de pádel? Por favor, reposa la rodilla cuando puedas andar sin dolor, cuando puedas flexionar la rodilla sin dolor, te podrás ir a jugar al pádel, al tenis, al fútbol, lo que quieras. Pero no me volváis a hacer esa pregunta, que me cabreo. Entonces, espero haberos ayudado. Si os parece, con mucho respeto, vamos ahora a leer comentarios y cositas que espero que me preguntéis y así poder ayudaros. Como siempre decimos, el pollo y yo, hasta la curación y más allá.